3. Le dice el ángel Gabriel a Daniel, profeta: al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo lo que menciona acá son las cosas que iban a cumplirse en el transcurso de esas 70 semanas. Luego dice 25: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Decía la importancia de poder aprender. Para entender se necesita aprender lo que llamo lo que el tiempo. Comenzando con esto, cuando a Daniel le fue dando la visión, ¿en qué tiempo era? En el exilio de Babilonia. O sea, tener una idea. Para que pueda tener una mente, uno más o menos ubicarte, tener tu mente una idea de la historia, de datos, para que puedas tener en la mente de dónde estaba, en qué tiempo estaba, para entender. Porque yo he dicho, unos profetas, para entender sus profecías, necesitan entender en qué tiempo estaban y a qué se referían. Porque la idea del futurismo aplica muchas cosas que se han cumplido como si fuera algo que todavía no se cumple. Porque exactamente no entender, llevar la secuencia del tiempo. Por eso quería darle una idea general, porque para entrar en detalles, eso ya espero que tú después en tu casa ponte a buscar y acomodar en tu mente detalles. Es decir, miren, voy a marcar la raya, imagínense que esta raya es el tiempo, para que tengan una idea. Vamos a decir, aquí comenzó el principio. ¿Sí saben qué quiere decir Génesis, verdad? ¿Qué quiere decir Génesis? Principio, del primer libro, y habla del principio. Bueno, pero lo que quiero que tenga una mente, más o menos una idea. Acuérdense que en el principio comenzó la creación, y después de ahí Dios formó al hombre en el día sexto, o sea, en el último día de la creación. Hasta entonces formó al hombre y después a la mujer. Los puso en el huerto de Edén. A esto le llama el tiempo de la inocencia, que no había pecados. Con la caída, o sea, cuando Eva desobedece y enseguida también le da a Adán, termina la inocencia porque salen del huerto del Edén. Pasaron los tiempos, de ahí se multiplicaron porque comenzaron a tener hijos. Les estoy dando una idea rápido porque no hay mucho tiempo. El primer hijo de Adán y Eva fue Caín. Después siguió después que mata Caín a su hermano, siguió Set de la descendencia. Pero estoy hablando, no, porque puede tener una idea. Llega el tiempo del diluvio. Llega el tiempo del diluvio, cuando terminan. Mencioné un poquito el diluvio, ¿verdad?, del arca. Espero que ustedes se preocupen para tener una idea más de los acontecimientos y todo. Llegó el tiempo del diluvio. Solamente se salvó Noé, su esposa, sus hijos y nueras, 8 personas. De ahí se volvió a multiplicar la gente hasta que llega con la Torre de Babel. Cuando quisieron construir la Torre de Babel, Dios los confunde, de ahí se parte la gente por todas las faz de la tierra, el tiempo y de ahí para adelante Dios llama a Abraham.
Después del diluvio ya comienza la promesa que Dios llama a Abraham. Y de Abraham nació Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel, que se formó la nación de Israel. Hasta que llegando el tiempo, Dios envía a Moisés. Espero que vayan entendiendo cómo va la secuencia del tiempo. Así, llega el tiempo de Moisés. Moisés saca al pueblo judío de Egipto y llega en el monte Sinaí. Ahí reciben la ley, el monte Sinaí. Y en último la ley, reciben la ley. 40 años en el desierto, muere Moisés en el monte Nebo, y Josué cruza el río Jordán en seco. Un milagro de Dios, atravesó el río Jordán en seco Josué, para conquistar el resto, para poder darle la tierra al resto de las tribus de Israel. Porque recuerdan, 2 tribus se la dio Moisés antes de morir: a la tribu de Rubén, media tribu de Manasés y se me va el nombre de otro, pero fueron 2 tribus y media las que Moisés le dio la tierra antes de morir. El resto se lo dio Josué después que atravesaron el río Jordán. Entonces, cuando ya llega en el tiempo de Josué, aquí vamos a decirle, después de Josué, entró el tiempo de los jueces. Los jueces menciona el último de los jueces fue el profeta Samuel. El tiempo de los jueces, los que les gusta leer historia, si leen los jueces, van a mirar los nombres de muchos jueces. Habla de Gedeón, habla de Gete, habla de Samson, de muchos que fueron jueces que juzgaron a Israel. Después, el último de los jueces fue Samuel. Samuel fue profeta, fue sacerdote y fue juez. Y dice la palabra de Dios que él quiso que sus hijos fueran los jueces. El pueblo no quiso, digo, porque tus hijos no caminan tu camino. Fue cuando pidieron rey. Entonces, ya cuando piden rey, entonces termina aquí, vamos a decirle aquí, después de Samuel, comenzó el tiempo de los reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Fue Saúl. ¿Y el segundo? David. Y después de David fue Salomón. Nomás para que tenga una idea más o menos del tiempo, más de una idea rápido así, porque yo no sé cómo ustedes, pero yo al principio, cuando conocí la palabra de Dios, para mí era un enredo tremendo, pues no tenía idea cómo estaban las cosas, pues no entendía esto y esto, cómo, cuál primero, cuál después, cómo todo, es un enredo en la mente. Pero cuando ya tienes una idea, sabes esto, cuál siguió, qué continuó, qué siguió, y vas teniendo una idea y puedes entender. Y cuando en tu mente tú entiendes, es más fácil entender otras cosas que no se pueden entender. Fácil. Entonces, Salomón, estos 3 reyes fueron rey sobre las 12 tribus de Israel. Pero llegó el tiempo, por el pecado de Salomón, se dividió el reino. Se dividió el reino. Y aquí, vamos a decirle la verdad, aquí en el tiempo de Salomón se construyó el primer templo. Porque cuando hablamos de la profecía, tiene que ver con el pueblo judío, con la ciudad de Jerusalén y con el templo. O sea, son cosas, ¿cómo se puede decir? Son claves que tienen que ver para entender lo que hay que entender. ¿Qué dije? El pueblo judío, la ciudad y el templo. ¿Sí me entendieron? O sea, la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén y el pueblo judío. Y si leímos Daniel, que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, el pueblo judío, tu santa ciudad. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Salomón fue el que construyó el templo. Los que ya me han oído, ¿cuántos años construyó Salomón el templo? ¿En cuántos años construyó Salomón el templo? ¿No han leído? ¿Me han oído? 10, 13. ¿Cuántos años, hermano Paulino? No recuerdan, ya muchas veces he repetido hablar.
Salomón construyó el templo, lo dice primer libro de Reyes, capítulo 6, en 7 años. Recuerden, para que no se olviden, en 7 años construyó Salomón el templo, el primer templo. Entonces, vamos a marcar otra raya porque se nos acabó ahí. Imagínense qué es lo que sigue. Después de Salomón, ¿qué dije? Se dividió el reino. Se fueron las 10 tribus, se fueron aquí, se quedaron 2 tribus solamente con Roboam y 10 se fueron con Jeroboam. Y de pasete a decirle esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que suceden, acontecen, que a veces nosotros no podemos entender. Y una de las cosas que me dio la atención hace poco, iba hacia una reunión muy preocupado por todas las cosas que han estado pasando y decía, Señor, todo aquello. Y fue cuando el Señor hizo razonar mi mente, exactamente cuando se dividió el reino. Roboam juntó a toda la gente y se fue para hacerle guerra a Jeroboam. Pero ahí Dios envió el profeta y le dijo, deja de perseguir a tus hermanos, porque esto yo lo hice. Entonces, uno puede entender o razonar que nada sucede de casualidad, todo en el plan y en el propósito de Dios, aunque al momento uno no puede entenderlo. Pero ¿por qué pasa, sucede, Señor? Entonces yo llego a la conclusión, Dios sabe todo, conoce todo y Él permite muchas cosas para nuestra prueba. Y sobre todo, cuando hablamos ahorita de entendimiento, conocimiento, se trata de qué tanto te has preocupado por aprender o entender lo que hemos oído, los que nos ha enseñado nuestro hermano, qué tanto te has afirmado o qué tan fácil es ser movido. Y todas son cosas que, gloria a Dios, y todas estas son cosas que tenemos que entender, gloria a Dios, amén. Así que por eso estaba diciendo que Dios nos ayude para poder tener el entendimiento en cada situación, lo que Dios hace. Así que, pues el mensaje aquí dice que mis hermanos mayores siéntense un poquito más atrás para que todos los jóvenes se sienten más cerca aquí adelante, gloria a Dios, amén. Pues no sé si hay jóvenes atrás para que no se queden allá atrás, estén más cerca. Aquí hay asiento adelante, aquí hay asiento para que... Pero los mayores, dice, siéntese un poquito más atrás para que los jóvenes se sienten más adelante. No es asociación de personas, sino es por causa del tiempo. Vamos a decir que es otro tiempo. Gloria a Dios. A ver, así que vayan haciendo adelante, ¿verdad? Para que los jóvenes no se queden tan atrás y espero que todos los entiendan. ¿Sí todos entienden español, jóvenes? No. ¿A qué lo pusieron? ¿Hay quien no entiende bien español? ¿No? Pues hasta inglés hablan algunos. Gracias. Amén, todos los jóvenes, siéntense adelante para que puedan ver más aquí y aún puedan mirar el pizarrón. Amén. Jóvenes que no se queden hasta allá atrás, estén más cerca aquí y pues es algo que les va a ayudar para que ustedes mismos también aprendan. Bueno, decía que Dios permite muchas cosas y lo que Él permite en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones es para probarnos, probar a nosotros qué tanto entiendes, qué tanto has madurado, qué tanto has aprendido a hacer la diferencia en las cosas. Porque es triste, y yo lo sigo oyendo hablando de las situaciones cuando no hay entendimiento, dicen todo es igual, todo es lo mismo, y digo, no todo es igual, no todo es lo mismo, no todo está bien, no todo es correcto, no todo concuerda con la palabra de Dios. Y para eso, ¿cómo podrás tú hacer la diferencia si no conoces? Miren, hasta que yo llegando nomás para ponerle una idea, miren, ahorita termino un poquito el relato, luego voy a hacerles pregunta para que vean la importancia de tener una idea del tiempo. Se fueron las 10 tribus y esto les va a ayudar, ustedes que no saben, cuando lean el libro Los Reyes y Crónicas pueden hacer la diferencia. A las 10 tribus
le llamaron Israel. O sea, aquí siguió el nombre Israel. Su capital llegó a ser Samaria. Samaria. Aquí las dos tribus se llamó Judá y su capital Jerusalén. Para que cuando lean el libro de los reyes, dice, a veces no dice, nomás dice el rey de Israel, el rey de Jerusalén. Cuando ya entendiste esto, ya puedes hacer la diferencia. Porque ocasiones menciona sus nombres, a veces nomás dice el rey de Judá. Ya sabes que no se refiere a las 10 tribus, sino a las 2 tribus. El rey de Jerusalén está hablando de acá. Dice el rey de Samaria, se refiere a las 10 tribus. Cuando fue la división, cuando leas, porque si no tienes la idea, ¿es rey de Judá, rey de Israel? Pues dice, pues, ¿qué no Judá, Israel también? Pues sí, las dos, hablando de las 9 tribus, pero ya cuando hubo división se hizo la diferencia. Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur. Jerusalén, si siendo la capital del reino del sur, solamente 2 tribus. Las tribus que quedaron en el reino del sur fue Benjamín y Judá. El resto, las 10 tribus, se fueron con Jeroboam, el reino del norte. El último rey de Samaria se llamó Oseas y fue destruido por Salmanasar. Nunca les he dado datos de historia a ustedes, unas hojas que les he sacado, a varios que les he dado y que a veces me importa que puedan tener una idea. ¿De qué imperio fue Salmanasar rey? Cuando menciona la Biblia de las 4 bestias que miró Daniel, habla del imperio babilónico, medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero antes de Babilonia fue el imperio asirio. Y Salmanasar fue uno de los reyes del imperio asirio. Es decir, cuando se destruyó el reino del norte, Oseas, por el imperio asirio, Babilonia todavía no era un imperio. Se destruyó pero el reino del sur todavía continuó. ¿Saben cuántos reyes hubieron en el reino del norte? Lean el libro de los reyes y saquen su cuenta. Ya había sacado algo para darle una idea, pero ya no pude sacarle las copias para dárselo, pero después los que les guste, pídanme. Me ha pasado mucho tiempo leyendo y tratando de sacar uno por uno sus años, sus nombres, sus años, todo, ¿verdad? Para que puedan tener una idea de los exactos. Entonces lo tiene, ¿verdad? No sé si hay copiador, porque saquen las copias, porque es importante también tener la idea porque había sacado la hoja de todos los reyes del norte. El rey del norte fueron 19 reyes, y aquí fueron 20. Aquí el reino del norte fueron 19, el reino del sur fueron 20. Se destruyó Samaria por el rey Salmanasar del imperio asirio, no Siria, sino Asiria, porque una es Siria y otra es Asiria. ¿Sí me dieron? Para mí es importante todo esto, tengan la idea, pero ahorita bueno, voy a dar una idea. Llegó el tiempo, se destruyó el reino del sur por Nabucodonosor. ¿De qué imperio? Babilónico, Babilonia. Se destruyó el reino del sur. Después, primero fue destruido el reino del norte, Samaria. Transcurrieron que, miren, ese dato de historia que les dije ahí, por ejemplo,
aquí se destruyó Oseas el reino del norte. ¿Quién era el rey del reino del sur cuando se destruyó Samaria? Si no saben datos de historia, no han leído, pero no van a tener la idea. ¿Quién era el rey de Judá? Porque Judá no se destruyó, aunque Asiria también le hizo guerra, pero Dios no permitió que se destruyera. ¿Quién era el rey de Judá cuando se destruyó Samaria? Si ni saben los nombres de los reyes de Judá, menos sabrán quién. Pero más les doy una idea, haciéndole pregunta para que vean que sí es importante tener una idea de historia para entender. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? Destruyó el templo que construyó Salomón. Lo destruyó Nabucodonosor. ¿Cuántas? No tiene otro marcador de otro color. ¿No? Bueno. ¿Cuántas veces fueron llevados presos a Babilonia? Primero fue llevado uno, luego otro, y hasta el tercero fue el último rey de Judá, fue Sedecías, que fue llevado preso a Babilonia por Nabucodonosor. Pero las veces que fueron llevados, una vez, otra vez y otra vez. Y todo eso es importante que tengan una idea para que puedan entender. Por ejemplo, si le hiciera pregunta a ustedes, acuérdense, leímos, hasta aquí vamos, ¿dónde estuvo Daniel? Porque leímos Daniel 9 con el primer texto. ¿Dónde estuvo Daniel? En el tiempo del imperio babilónico. Ya no existía el imperio asirio para ese tiempo, ya era Babilonia. Daniel estaba en Babilonia cuando Dios le enseñó esa profecía. ¿En qué tiempo? Ya finalizando el tiempo del imperio babilónico, ya casi finalizando. ¿Por qué? Porque él miró, si leen el primer versículo 1 y 2 de Daniel 9, dice que miró el libro del profeta Jeremías, porque Jeremías profeta estuvo en este tiempo último de los reyes. Estuvo el profeta Jeremías en este último tiempo, antes de la destrucción del templo, estuvo el profeta Jeremías. Y Daniel miró en el libro, Daniel 9:1, después lo leen, dice 2, que él miró atentamente en el libro, y está dicho por el profeta Jeremías que 70 años iba a estar cautivo el pueblo. Entonces, cuando miró y se puso a orar, a llorar y a ayunar delante de Dios, Dios fue cuando mandó al ángel Gabriel y le habló de los 70 semanas. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué tiempo era cuando se pronuncia, le dice Dios a Daniel de las 70 semanas? En el tiempo del imperio babilónico. Ahora, Babilonia, en el tiempo del imperio babilónico, el profeta Daniel y Ezequiel eran los dos profetas que estuvieron en ese tiempo. Daniel y Ezequiel fueron profetas en Babilonia. Pero nomás para darle una idea de la importancia de conocer historia, es esto. ¿Quién fue llevado preso primero a Babilonia? ¿Daniel o Ezequiel? Si uno no tiene idea de historia, no vas a tener ni la idea, y si dices algo, a ver si le atinas, pero no puedes tener una mente. Pero cuando vas con el proceso del tiempo, fue llevado primero, lo que dice la historia, hablando de la Biblia mismo, en los últimos capítulos del segundo libro de los Reyes y los segundos de las Crónicas, relata cómo fueron llevados presos para Babilonia. Fue Josías, no, fue Joacim el primero que fue llevado para Babilonia, después Joaquín, y al último Sedecías. Con uno se fue una tanta para Babilonia, con el otro se fueron otros tanto, y al final Sedecías se acabó la ciudad de Jerusalén y el templo. En cada ocasión, si aprende cómo leer la Biblia,
si van a hablar de los reyes, si vamos a leer el libro de los profetas, en cada primer capítulo menciona en qué tiempo estuvieron. Dice tiempo de tal rey. Si leen en Daniel o Ezequiel, también se van a dar cuenta que el primer capítulo dice con quiénes se fueron. O sea, dice que con quién se fue Daniel, con quién se fue Ezequiel. Y ya cuando te diste cuenta, no, pues uno se fue con Joaquín y el otro se fue preso con ¿qué dijiste? Joacín. Y ya cuando miras, si lees la historia de la Biblia, vas a mirar quién fue llevado primero. Y te vas a dar cuenta quién se fue primero, Daniel o Ezequiel. Nomás le hago pregunta para razonar y que vean que es importante en una idea. Bueno, pero miren, les voy a leer algunos versículos para que puedan tener una mente de... Cuando ya entendiste algo en tu mente, los textos, los versículos que vas a leer, vas a entender conforme a su tiempo. Si no entiendes, es un enredo. Miren, leamos aquí un versículo más para hacerle una pregunta. ¿Y ustedes, si entienden lo que ya expliqué? Bueno, pero continúo un poquito más para que tengan la idea. Dijimos, terminó el tiempo del imperio babilónico. 70 años se cumplieron. Regresa Zorobabel para Jerusalén a reconstruir el templo. Aquí se edifica el segundo templo. En el tiempo del imperio medo-persa. Bueno, arriba voy a poner los imperios porque tengan la idea, a ver si así se acomoda en su mente. Primero dije que fue el primer imperio, antes fue Asiria, el imperio asirio. El segundo, babilónico. Luego, el imperio medo-persa. No me alcanza. Y luego, el imperio griego. Y al final es el imperio romano. Lo que estamos mencionando aquí, de aquí Salmanasar, es el imperio asirio. Ya aquí la destrucción con Nabucodonosor era el imperio babilónico. Ya cuando regresan y construyen el segundo templo, ya era el tiempo del imperio medo-persa. Ya era el tiempo del imperio medo-persa. Por eso es importante que sepan, tengan una idea de historia y así puedan entender y colocar en su mente cada cosa en su lugar. Pero ahorita, si ya tienen la idea aquí, miren, leamos primer libro de Samuel, nomás quería leer un texto con ustedes, pero esto es como una pregunta para que aprendas a discernir o entender, colocar en tu misma mente, tu entendimiento, las cosas, darle la importancia para mí, tener una idea del tiempo para entender lo que uno quiere entender. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Eso me da un versículo para hacerle una prueba a ustedes. ¿Encontraron? Primer libro de Samuel 1, 9. Dice, y levantándose Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Es todo lo que quiero que lean. Estoy refiriendo más solamente para o decirle, si tienes una idea ya de historia, tú puedes entender un poquito más fácil las cosas. Hermano Paulino, ¿de qué templo está hablando aquí? Se no puede hacer la prueba. ¿Se fijaron? ¿Dónde estaba el sacerdote Elí? Estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor.
¿De qué templo habla aquí? ¿Del que construyó Salomón? ¿Del que construyó Zorobabel? ¿O de cuál templo? ¿De cuál templo, hermano Agustino? Ahí dice que Cristo lo ha sentado junto al pilar del templo. ¿De qué templo? No sé el nombre de todos ustedes jóvenes. Era el primero, porque todavía Samuel no apareció. ¿De cuál templo habla? Decirlo. Del primer templo, ¿De cuál? que construyó Salomón. El construyó Salomón. ¿De qué habla? ¿Qué? El que hizo Salomón. ¿Y ustedes? De acuerdo a lo que puso ahí, si Samuel, Miren, si me pueden entender, a ver. pues, si Samuel fue entonces, en el tiempo que tiene, dice que fue unido los jueces, entonces no pudo ser el templo de Salomón, porque ahí está Samuel. Salomón fue después. Eso exactamente quiero que piensen. Es facilito confundirse si no entiendes el tiempo. Estamos leyendo todavía primer libro de Samuel, capítulo 1. Todavía no nacía Samuel. Apenas Ana se fue a orar, rogar para que Dios le diera un hijo. Y Samuel fue el último de los jueces antes de los reyes. Amén. Dice que los niños salgan por ahí, los van a atender, no sé quién, una hermana por ahí los va a ayudar a los niños para que salgan para allá afuera, dicen los niños, para que vayan allá y enseñen algo. Pero si tú eres niño, entiendes, quédate, no hay problema. Porque yo sé que hay muchos niños que les gusta estudiar y entienden también, amén. Así que, y dice, los baños de los hombres están aquí y los baños de las mujeres es hasta allá afuera, para que, si en caso no saben, amén. Bueno, estoy tratando de, a ver si me entienden. Nomás una pregunta, qué fácil es enterarse si no tienes idea del tiempo. Cuando referimos el templo que estamos leyendo aquí en el libro de Samuel, todavía ni nacía Samuel todavía, porque apenas Ana se fue a rogar a Dios, ¿para qué? Para que le diera un hijo. Y ya que nació, creció, fue profeta, juez, hasta entonces pidieron rey. 40 años reinó Saúl, 40 años David, 40 años Salomón. Hasta el tiempo de Salomón se construyó el primer templo. No es ni el templo que construyó Salomón, no es ni el templo que construyó Zorobabel, sino es el tabernáculo que se hizo en el desierto. Todo tienes que tener en mente la idea. En el desierto, cuando Dios le dijo a Moisés que construyeran el tabernáculo, que es como un manteado, manta. ¿Por qué? Porque lo asentaban, cuando se movían, lo envolvían, lo levantaban, y llegando al lugar donde Dios decía, lo volvían a poner. Cuando entraron Josué en la tierra prometida, dejaron ese tabernáculo ya hecho, puesto en Silo. ¿Dónde llegaron? ¿Leyeron el texto? ¿Dónde llegó Ana y todos a pedir a Dios? En Silo. Porque el lugar donde se estableció el tabernáculo que trajeron del desierto, que fue hecho ya en el desierto, fue quedado en el lugar que se llama Silo. La otra vez les he dicho, y también les invito, jóvenes, si tienen mapa tu Biblia, usa tu mapa. ¿Dónde estará Silo? Para que tengas una idea y puedas entender. Después que entren en la tierra prometida, después que pelearon, vencieron, se repartió toda la tierra, entonces establecieron el tabernáculo en Silo. Y toda la gente iba a adorar a Dios en Silo. ¿Ya me entendieron? Entonces, ¿dónde llegó Ana? En Silo. Ahí estaba el tabernáculo, no él, pero ahí dice junto al templo. Y uno tiene que entender, hacer la diferencia, porque hay palabras. Uno puede decir, bueno, ¿para qué dice templo? Debería decir tabernáculo. Pero hay expresiones que se usan, por eso les he dicho que debemos tener cuidado,
No todos la palabra lo tienes que entender literalmente, sino tienes que entender a qué aplica, depende el tiempo y el lugar de lo que se está hablando. Porque ahí dice, junto al pilar del templo, pues la mayoría del templo, pues con Salomón, lo otro, es lo más fácil pensar. Pero él no está hablando de ninguno de sus templos, todavía faltaba mucho para que se construyera el primer templo. Era tiempo que todavía ni nacía Samuel. Entonces, todo eso es importante que tu mente acomodes. Está refiriéndose del tabernáculo. O sea, el templo del Señor, pues el templo del Señor, pero el tabernáculo que fue hecho en el desierto y que fue después de que pelearon, conquistaron la tierra, se repartió la tierra, asentaron, dice en el libro de Josué, en su casa lo leen, que ahí asentaron el arca del pacto, el tabernáculo en Silo. ¿Ya me entendieron? Entonces, ¿de qué templo está hablando ahí? ¿Ya entendieron? ¿De qué templo está hablando? Del tabernáculo. El tabernáculo. Todavía no se construía el templo de Salomón. Está hablando del tabernáculo. Y les doy una idea, un ejemplo, la importancia que tengas, tienes que tener una idea del tiempo para que coloques en tu mente cada cosa en su tiempo. Ahora, hasta ahí vamos con eso. Pero ahora, quiero, continuando, ya dije, 3 ocasiones fueron llevados. Quería otro color nomás para que distinguir que en 3 ocasiones fueron llevados presos para Babilonia. Primero uno, después el otro y al último Sedecías. Fue llevado por Babilonia, destruido por el imperio babilónico, por Nabucodonosor. Sedecías fue el último rey de Judá. Aquí fueron 20, aquí fueron 19. En el tiempo que Oseas se destruyó, dije, tienes que entender en tu mente, y voy a leerlos, probarle unos textos solamente para que tenga una idea. Miren, segundo libro de Reyes. Segundo libro de los Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, 1. Aleluya. Se vale decir gloria a Dios. No es que están tan serios, o no sé si están poniendo mucha atención, o quién sabe por dónde se fue la mente. Como alguien dijo, es que estamos meditando bastante, ¿verdad? No, pues está bien, que los bendiga. ¿Quién? Aleluya. Segundo libro de los Reyes 17, 1. En adelante dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Miren, ¿quién fue el último rey? Dije, Oseas. Aquí comienza apenas a reinar, ¿sobre qué? Samaria, que le llamaban Israel, su capital, Samaria. Contra nos dice el 2, e hizo lo malo en ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y pagábale tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo, le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel. ¿Para dónde los llevó? Para Asiria, y púsolos en Ala, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. No sé si usted tiene idea, les he dicho muchas veces que use mapa para tener una idea. ¿Dónde queda Asiria? ¿Dónde quedaba Asiria? Y aún les he recomendado, y si están anotando, anoten, si vamos a hablar de los imperios. ¿Saben cuál fue la capital del imperio asirio? ¿Cuál fue la capital del imperio asirio? Ni saben que existía el imperio asirio, menos capital. El imperio asirio su capital del imperio asirio, o sea, asirio, fue Nínive. Anoten.
norte, para que entiendan. Capital del imperio asirio, Nínive. Luego, capital del imperio babilónico, Babilonia. La ciudad de Babilonia fue capital del imperio babilónico. En cambio, el asirio fue Nínive. Capital del imperio medo-persa. Si no han leído el libro de Esther, dice, estaba en la capital del reino, en Susán. Capital del reino. O sea, estoy diciéndoles a un dato de historia que pueden tener en la mente, pero cuando menos tengan la idea de todos los ustedes que saben de historia, ayúdenme del imperio griego. ¿Cuál fue su capital? Bueno, quiero que me ayuden, yo tengo una idea, pero si ustedes buscan más quisiera que me digan, porque como el imperio griego, solamente Alejandro fue el primero, pero desde ahí se dividió en 4 partes. Así que, como decir, tenés que entender, se fue dividido en 4 partes, es decir, los Ptolomeos, los Seleucidas son los que tienen que ver con la historia de la Biblia, que los que gobernaron Siria y el otro Egipto. Y entonces ya no había exactamente, después de Alejandro, ya no hubo un centro como los demás imperios, porque los demás imperios tenían su capital, pero el imperio griego fue diferente. Llega el imperio romano. ¿Cuál fue la capital del imperio romano? Roma. Bueno, no les den idea, se anotan para que tengan una mente, porque aún esto tienen que entenderlo, saberlo. Aún si entramos en profecía, se van a dar cuenta que es importante tener una idea de lo que dice la palabra de Dios, o los simbolismos, los datos de historia para entender. Pero ahorita vamos, más estoy diciéndole, dando la idea para que tengan la mente colocando cada cosa en su tiempo y en su lugar. Y lo que les mencioné de aquí, fue destruido el reino de Samaria o de Israel por Salmanasar, rey asirio. ¿Quién fue el último rey? Oseas. Pero la pregunta que dice, ¿quién era el rey de Judá cuando se destruyó Samaria? ¿Quién era el rey de Judá cuando se destruyó Samaria? ¿Quién, hermano? No me acuerdo. Miren, lean el siguiente capítulo, 18, 1. Aleluya. Que tengan una idea y se van colocando en su mente las cosas. En el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Bien, nomás le dé el texto para que vean. En el tiempo que fue destruido Samaria, era Oseas, el rey. Pero el rey de Judá era Ezequías. Ezequías estaba gobernando en Judá. Y si leen más ahí, adelante van a mirar que llegó el siguiente rey. Ya no Salmanasar, Senaquerib, querer destruir la ciudad de Jerusalén, mientras Ezequías estuvo orando, Dios lo libró, Dios lo guardó. Por eso dije los datos de historia. Pienso que a veces que todos ya tienen en la mente la historia, pero sí es importante papel para que tengan una idea. No saqué copias de los imperios, porque es importante. Ahí vienen los datos de historia secular, los nombres de los reyes. Algunos de ustedes les he dado la hoja, más que algunos lo usan para ir al baño, porque ya no están. Otros no lo valoran, no lo aprecian, porque piensan que no es importante, pero para mí todo es importante. No sé si me entienden, todo lo que tiene que ver con historia, entendimiento es importante para tener una idea. Y así pueden tener una mente, una idea. Nomás les estoy dando idea. Si le preguntara, se destruyó Samaria, era Ezequías el rey del sur,
¿Cuánto más reyes tuvieron hasta el último Sedecías? Con datos de historia vas a tener la idea, vas a entender. Era Oseas, el último rey de Samaria, se destruye. Ezequías, el reino del sur, el rey del sur. ¿Cuánto más reyes faltaban para la destrucción? Porque yo tenía la mente cuando apenas comencé, yo decía, se destruyó Samaria y a lo mejor la semana que viene ya se destruyó también Israel. Así pensaba yo, como no tiene una mente la idea, pero faltaban todavía varios reyes. Después de Ezequías, ¿quién siguió? Y luego Manasés, ¿cómo dice el nombre? Amós, luego Josías. ¿Cuándo llega hasta Sedecías? 7. Todavía faltaban 7. Cuando se destruyó Samaria, hubieron todavía 7 reyes. Hasta entonces se destruyó el reino del sur, Judá. Por eso ya no era el tiempo del imperio asirio, ya era el tiempo de Babilonia. Cuando regresan y reconstruyen el segundo templo, ya es el tiempo del imperio medo-persa. O sea, estoy usando datos de historia y todo esto para que usted tenga la idea y así aprendan a colocar cada cosa en su mente. ¿Ya me entendieron? Ahora, entonces, Daniel estuvo ¿en qué tiempo? Aquí, vamos a marcar otro color. Bueno, ya no se mira bien. Daniel estuvo ya para finalizando el tiempo del imperio babilónico. Lean Daniel 9:1, ya dije otra vez. Cuando el texto del que leímos, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo. Ya, ¿qué tiempo era? Ya finalizando el tiempo del imperio babilónico. Daniel 9. Estoy dando una idea para que entiendan dónde fue dada esa profecía. Lo dijo Dios por boca del profeta Daniel. ¿Dónde estuvo Daniel? Es la pregunta. Si él tiene idea, si le dijera, Daniel estuvo en el tiempo de la Torre de Babel, pues dice, no, pues no. Ah, bueno, entonces en el tiempo de los jueces, no. ¿Tiempo de los reyes? No. Ya se acabó. Después del reino del norte, no, hasta después del reino del sur. Ya era en el tiempo del imperio babilónico. Ya finalizando. Por eso dice Daniel 9:1. ¿Cómo dice? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló el Señor al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Acuérdense que Dios habló por boca del profeta Jeremías que en 70 años iba a ser la transmigración, Babilonia. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, y comienza la oración de Daniel. Y al finalizar su oración fue cuando Dios le dice, manda al ángel Gabriel, 70 semanas están terminados sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, ¿dónde, cuándo? Y no nomás estaba diciendo finalizando, no es antes de finalizar, ya había finalizado. ¿Quién era Darío? Que dice, en el primer año de Darío, o sea, cuando Darío comenzó a reinar. ¿Quién era Darío? ¿De qué imperio? ¿De qué imperio era Darío? Persa. Es decir, ya era más hasta acá adelante. ¿Por qué? Porque ya era Darío. Darío, si leen ustedes Daniel, si leemos Daniel capítulo 4, no, capítulo 5.
5, 30, 31. Cuando Dios sentencia a Babilonia, Belsasar, tomando y manda a traer los vasos sagrados y comienza a usarlos con sus concubinas, sale una mano y comienza a escribir. Cuando digo, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y su sentencia, Daniel pudo enfrentarlo, el rey Belsasar lo honra, pero ¿qué sucede? Dice, mire, 30, 31. Esa misma noche que se atrevió a usar los vasos sagrados, se enojó Dios y vino su juicio. ¿Qué sucedió esa noche? 30, 31. ¿Qué dice? Fue muerto. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino 162 años. Cuando cayó Babilonia, el último rey de Babilonia fue Belsasar. Esa misma noche murió Belsasar porque los medos persas tomaron control de Babilonia y matan a Belsasar y ponen a ¿quién? A Darío de Media que sea rey sobre los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los babilónicos. Los babilónicos. ¿Quién fue puesto sobre los caldeos? Darío. Por eso cuando estamos leyendo 9, es el primer año que ya comenzó Darío a reinar. Fue cuando Daniel comenzó a orar, porque se dio cuenta que ya se han cumplido los 70 años que dijo Daniel. Por eso ya había terminado el imperio babilónico, pero el pueblo estaba para regresar, porque recuerden que parece que si no entendemos las cosas, como que un enredo. Recuerden, si leemos ahora en Esdras capítulo 1, ¿quién fue el que dio el orden para que regresen y reconstruyan el templo? Esdras capítulo 1. Ciro. Esdras 1. El rey Ciro. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. ¡Cristo vive! Aleluya, gloria a Dios. Dice, capítulo 1, versículo 1. Esdras. Si no lo encuentran, como decía hermano tercero, está delante de Génesis y un poco atrás de Apocalipsis. ¡Aleluya! Es que otros ni han leído el libro de Esdras porque no lo encuentran. Esdras capítulo 1, versículo 1. Aleluya. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, excitó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Dónde tienen que regresar? A Jerusalén. ¿Quién dio el orden que regresen? Ciro. Ciro. ¿De qué imperio era Ciro, rey? De Persa. Del imperio medo-persa. Del imperio medo-persa, porque Babilonia ya había caído. Por eso Ciro da el orden que regresen. Pero eso, lo que estamos leyendo Daniel, es exactamente cuando ya cayó Babilonia. Entonces Daniel ora porque mira que se cumplieron 70, ya se cumplieron ya los 70 años. Entonces dice, pues ya es tiempo que el pueblo va a regresar. Y se propuso a buscar para entender. Y fue cuando dio el mensaje la 70 semana. Entonces Ciro
rey del imperio medo-persa, da orden que regresen a Jerusalén a construir el templo. ¿Cuál? El segundo templo. Pero ¿por qué dice Darío en el primer año de Darío? Darío, ¿de qué país era Darío? El que estamos leyendo, Daniel 9:1. ¿Leyeron Daniel 9:1? ¿Darío de dónde era? No dice persa. Medos. Aquí dice Ciro, rey de Persia. Porque todo esto es importante tener una idea. Les voy a explicar un poquito para que me entiendan. Los demás reinos, por ejemplo, Asiria, pues eran los asirios. Babilonia, pues eran los babilónicos. Pero en cambio, el imperio aquí, ¿por qué se llama Medo-Persa? Los persas eran un país, los medos eran otros. Eran dos diferentes. Los medos eran uno, los persas eran otros. Los persas vencieron a los medas, pero no los sometieron como hacen los demás, como hicieron los demás imperios. O sea, cuando vencen a un país, los someten como esclavos. En cambio, los persas, cuando vencieron a los medas, no los esclavizaron, se unieron para trabajar. Pero los persas siempre estuvieron arriba de los medos. Los medos fueron gobernadores, fueron gobiernos en otros, pero nunca llegaron al rey del imperio. Todos los que fueron reyes del imperio fueron persas. No sé si me entienden. Todos los que llegaron a la cumbre, decir, del gobierno, fueron los persas. Aquí leímos Ciro, rey de Persia. Y también menciona Darío, pero de Persia. Este Darío que estamos leyendo era de Media. Fue puesto sobre ¿quiénes? ¿Sí leyeron bien? ¿Quiénes son los caldeos? Dije. Los babilonios. Cuando cayó Babilonia, Darío fue puesto que gobierne sobre Babilonia. ¿Saben ustedes cuántos países había sometido el imperio medo-persa? ¿Cuántos países conquistó? Porque a veces se enreda mucho, o si no se dan cuenta. Estoy haciendo más porque se den cuenta. Daniel 9 dice Darío el de Media, porque fue puesto sobre el reino de los caldeos. Y pregunto porque tengan en mente, cuando llega un país a ser un imperio, no es que solamente gobierna sobre su país, no, cuando conquista otros países. ¿México es un imperio? No, es un país. ¿Ya me entienden? Cuando tomaron el título de antigüedad de imperio es cuando comenzaron a conquistar un país, otro país, otro país. Por eso le pregunto, ¿cuántos países estaban sometidos bajo el imperio medo-persa? Los persas, dije, conquistaron los medas, pero no los esclavizaron, se unieron para gobernar. Pero el gobernante mayor no llegó ningún persa, no, ningún meda, sino puros persas, porque eran los persas que tenían el control, aunque los medas lo estaban ayudando. Más o menos como se entiende ahorita, gana el partido. ¿Quién es el presidente y quién tiene la mayoría? Aunque los otros se juntan, pero tiene de cargo de senadores, de otros cargos también importantes, pero no a la presidencia. Más o menos así fue en el tiempo del imperio medo-persa. Los persas fueron los mayores, y si lee la profecía, cuando menciona la bestia Babilonia, medo-persa, la segunda bestia, dice tenía dos cuernos, uno se hizo mayor que el otro, porque eran dos países que gobernaron. Cuando lo que estoy dando idea, cuando lean van a mirar ahí lo que dice, menciona de ello. Pero ¿por qué digo esto? Para que tengan la mente. Miren, fue Ciro el que dio la orden que regresen, porque Ciro fue el primer rey del imperio medo-persa.
Él era el rey del imperio persa cuando cayó Babilonia. O sea, cuando fue destruido Babilonia. Y cuando se destruyó Babilonia, Darío, el de Media, lo puso Ciro para que gobierne sobre los caldeos. A ver si me van entendiendo. Porque a veces se confunde, dice Darío de Media, como si fuera el rey del imperio. No, solamente Darío fue puesto sobre los caldeos. Y por eso pregunto si tiene idea. Y menciono más adelante del capítulo 6 que Daniel fue puesto por Darío, el de Media, que sea uno de los 120 gobernadores. No sé si han leído el capítulo 6. Sí. Fue uno de los 120 gobernadores. ¿Pero sobre qué? Sobre los caldeos, no del imperio medo-persa. Porque Ciro era el rey del imperio medo-persa, mientras Darío de Media fue puesto sobre solamente los caldeos, o sea, los babilonios. Porque lean Esther capítulo 1 para que tengan la idea. ¿Cuántos países estamos sometidos por el imperio medo-persa? Lean Esther 1. Esther capítulo 1. O sea, son muchas cosas que necesitamos para tener una idea, una mente y entender mejor. Esther capítulo 1. Libro de Esther. Está del más, donde estamos en Esdras, más adelantito, sí, en Nehemías y Esther. Ya se fueron lejos a buscar. Estamos en Esdras, nomás sigue Nehemías y está Esther. El libro de Esther, capítulo 1. Dice: y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó, ¿desde dónde? Desde la India hasta la Etiopía, sobre 127 provincias. Y provincia, literalmente hablando, aquí se dice provincia a un lugarcito, no. Aquí la palabra provincia está dando países. Ustedes que fueron a la escuela o cuando no fueron, pero les gusta estudiar, ¿dónde está la India? ¿Y dónde queda Etiopía? ¿Qué colinda con India? ¿Y qué es lo que está cerca de Etiopía? El Medio Oriente. Etiopía es pasando Egipto, más adelante es África. Y India ya es colindando con China. Entonces, imagínense, de India a la Etiopía, ¿cuántos países entre medio donde gobernó el imperio medo-persa? Por eso, uno de esos países fue Babilonia. Ya si tiene idea. Es Irán ahorita. Irán. Babilonia es... ¿Qué país es ahorita Babilonia? Irán es Irak. Irán. Babilonia ahorita es Irak. Las persas son Irán. Pero, para que tenga una idea, ojalá te guste entender, aprender, si llegas a tu casa, busca un mapa y fíjate cómo está, donde de la India hasta Etiopía. O sea, su reino del imperio medo-persa fue mucho, fueron muchos países conquistados que estaban bajo su poder, por eso se llama imperio. Como Roma cuando tomó control, son muchos países sometidos. Pero lo que da una idea, 127 provincias. Literalmente entendiendo la palabra provincia es como si fuera, no, pues la provincia es como si fuera una región, pero no, aquí no habla de eso, está hablando países que estuvieron sometidos bajo el imperio medo-persa. ¿Quiénes los gobernaron? Los persas eran los mayores junto con los medas. Dije, los datos de historia relatan que los medas no llegaron a ser el rey del imperio, pero sí tuvieron gobierno gobernando lugares importantes, como el caso de Darío, el de Media. ¿Dónde estuvo gobernando? Sobre los caldeos, o sea, sobre Babilonia. O sea, es decir, Darío, el de Media, fue uno de los gobernantes del imperio medo-persa, mientras Ciro era el que estaba sobre todo el imperio. No sé si entiende o no me entiende. Bueno, alguno entiende, otro dice que no.
Tú que estás en la escuela, yo creo que puedes entender, pero estoy dando una idea para que tengan la mente desde la India hasta Etiopía. Como quisiera que a ustedes les importe y busquen, informen, vean, para que puedan tener una idea desde dónde hasta dónde. Desde la India hasta Etiopía, ¿cuántos países estamos sometidos por el imperio medo-persa? Y uno de esos países que fue sometido fue Babilonia. Porque Babilonia era un imperio, pero para ese tiempo fue decayendo Babilonia y fue conquistada. Donde no me ubico bien es que en el tiempo de Salomón se construyó el templo, pero ahora los babilónicos destruyeron el templo. Y cuando le fue dada la palabra, se supone que ya era el segundo templo, ¿no? Sí, seguro. Por eso es importante ubicarnos. ¿Quiénes reconstruyeron el segundo templo? Zorobabel. ¿En tiempo de quién imperio? Medo-persa. Ya no Babilonia. Babilonia ya no. Ya había pasado. Ya pasó la historia. Cuando se hizo el segundo templo, ya era el tiempo del imperio medo-persa. Por eso fue Darío el que dio el orden que regrese. ¿Cuándo? Cuando ya había caído Babilonia. ¿Y Salomón en qué imperio estuvo Salomón? Él, en el tiempo de Salomón, él tuvo el control. Fue la máxima, ¿cómo se dice? ¿Cumbre? El del reino de Israel, del pueblo judío. O sea, comenzaron a reinar, tomar control sobre los otros países alrededor. En el tiempo de Salomón fue lo más elevado, después fueron para abajo. O sea, ellos gobernaron, ellos no fueron esclavos, ellos no, en ese tiempo. No estuvieron bajo Ellos tuvieron control sobre los otros países alrededor. En el tiempo de Salomón, que alcanzó lo que dice la historia y aún la Biblia, hasta el río Éufrates, en el tiempo de Salomón. O sea, en el tiempo de Salomón ellos tenían control. El rey, hablando del reino del pueblo de Israel, ellos tuvieron control. Sobre todo, alcanzaron su gloria por el templo, que fue una de las maravillas del tiempo antiguo, la construcción del templo. Así en ese tiempo fue algo lo más elevado para el pueblo de Israel, su control, su dominio. Amén. Bueno, entonces, ¿tuvieron la idea? ¿Cuántos países estuvo sometido el imperio medo-persa? 100. Estoy explicando para que tengan en mente. Dije, cada expresión que leamos tenemos que entender a qué habla. Dije, la palabra provincia, si tú la entiendes, no, pues una provincia de un país, dice una cierta región, pero aquí 127 provincias se refiere a 127 países que estuvieron bajo el control del imperio medo-persa. En cambio, Darío el de Media, que estuvo sobre los caldeos, él organizó 120 gobernadores, entre ellos Daniel, pero solamente sobre los caldeos. No sé si me van a entender. En los caldeos se puede entender que quizás sí nomás era un país. Exacto. Como México. Si México fuera sometido y tiene tantos estados, así es. Eso es lo que hizo Darío el de Media. Y es donde estaba Daniel gobernando. Uno de los gobernadores. Un estado, podemos decir. Exacto. Uno de los gobernadores sobre los caldeos. Pero Porque ahí dice. Ciro, aquí Asuero, él era Ya para el tiempo de Asuero. País. Exacto. Nomás refiero aquí para ver qué tanta dimensión. Pero porque ya Asuero ya fue más después de Ciro. Por eso quería los datos de historia para que miren. Fue Ciro, luego siguió Darío, Artajerjes y luego habla de Asuero. O sea, con el orden de los reyes. Pero aquí refiriendo para tener una idea de los países que estaban sometidos en el tiempo del imperio medo-persa. Y para ayudarles a entender, porque muchos se enredan, piensan que lo que dice Darío fue puesto sobre los caldeos, piensan que era Darío del imperio, sobre el gobernante del imperio medo-persa. Y es lo que trato de hacerle entender, porque también hubo otro Darío, pero de Persa, el que estuvo sobre el imperio, pero eso fue más después de Ciro. O sea, de Ciro, siguió el otro, también habla de Darío, pero Darío, el que le dio permiso para
terminar de construir el templo, ese Darío no es ese Darío del Caldeo, sino es Darío de Persia. A ver si me pueden entender. O sea, no era el Darío el que fue puesto sobre los caldeos, no, ese es otro Darío, ese Darío del imperio medo-persa, el que dio permiso para terminar de construir el templo. ¿Por qué? Porque tuvieron mucho problema. Entonces, ¿cuándo se construyó el templo, el segundo templo? En el tiempo del imperio medo-persa. Amén. Sí. ¿En el tiempo de qué? Del imperio medo-persa. Aquí se construyó el segundo templo. Para hacer la diferencia, que pueden ver. ¿Cuántos años dijimos que hizo Salomón el templo? 7 años. Amén. En 7 años. Entonces, el segundo templo, ¿en cuántos años fue construido? 46 y otros. El segundo templo, ¿en cuántos años fue construido? ¿Cuánto? ¿En cuántos años se construyó el segundo templo? No sabemos. Ahí concuerda lo que leímos Daniel 7, digo 9. ¿Cuánto dice? 7 semanas para restaurar y edificar la ciudad en tiempos angustiosos. Bueno, ya es otro detalle, pero nomás que tengan en la mente Juan capítulo 2. ¿Cuánto tiempo se construyó? El templo que estaba cuando el Señor vino era el segundo templo. Acuérdense, el templo de Salomón ya no. Ya no existía. ¿Alguien puede conseguir un poquito de agua? ¿Se puede conseguir un poquito de agua para tomar? Es que dice, aunque uno dice, ay, que agua ni trabaja, dice alguien. Dice, pero otro dijo, pues mano, en vano me gasto mi saliva, dice otro, porque no me hacen caso. ¿Qué quiere decir? Es que se gasta en lo de él. Aleluya, Señor. Dije,